una mañana más en nuestro programa La Onda. Hoy tenemos un invitado especial, Juan Fernández, sociólogo de la Universidad de Córdoba. Buenos días, Juan. Buenos días, Elena, y encantado de estar en tu programa. Siguiendo el tema de nuestros programas habituales, os vamos a hablar de los efectos sociales de la música en la transición española, centrándonos en la censura. Bueno, Juan, ¿qué supuso la censura en tu educación? Bueno, vamos a ver, la censura precisamente duró 40 años, lo que pasa que el movimiento hippie, luego después los movimientos que se produjeron tanto en mayo del 68 francés como en la Revolución de los Claveles en Portugal, eso ya empezó a minar un poco la censura en España. Y a partir de ahí, pues la gente se empezó a inventar sitios, a traer cantautores para poder escuchar canciones que nunca se podían escuchar en otro sitio. Vale, respecto a la música, ¿dónde podías disfrutar de la música censurada? Bueno, pues en este caso yo me he criado en Cataluña y allí pues había una serie de pubs, lo que ahora llaman pubs, que eran pues eso, medio salas de fiestas, medio discotecas, donde a cierta hora se cerraba y solo nos quedábamos la gente que queríamos escuchar este tipo de música. Ten en cuenta que en aquellos años, finales de los 60, 70, fue cuando empezaron a emigrar muchos sudamericanos que venían desde la dictadura argentina, la chilena, de Pinochet, todo eso. Y entonces nos concentrábamos en esos sitios a puertas cerradas para poder escuchar pues temas de Víctor Jara, temas de Paco Ibáñez y temas de Machado o de Serrat, digo de Machado porque claro, Miguel Hernández que interpretaba a Serrat, o el mismo La Bordeta. Vale, ¿y tú cómo esquivaste la censura? ¿Cuál fue tu manera de poder vivir tu vida, aparte de esconderte o, por así decirlo, en los sitios para escuchar la música? Pues la manera era pues de gente que salía a la frontera de Francia, tanto en Perpiñán como en el resto de Toulouse y toda esa parte del sur de Francia, donde había libertad, y entonces pues nos traíamos música grabada en la cinta de cassette de Paco Ibáñez, de la Nova Cançó catalana, iban todos a cantar al sur de Francia. La Nova Cançó pues estaba Serrat, Lluís Llach, estaba Raimon, Marina Rosell, estaba también La Bordeta, que era maestro de escuela, pero al mismo tiempo también hacía canción protesta. Entonces nos íbamos a esos lugares donde se podía escuchar con libertad y al mismo tiempo pues nos hacíamos grabaciones en la famosa cinta de casete que la escuchábamos en el coche o en casa. ¿Y erais muchos los que hacíais este hecho o era una parte de la población, los demás estaban más sentados en lo que es la censura? No, en aquellos tiempos éramos muchos los que estábamos en esto. Evidentemente el porcentaje era mínimo con respecto a la población española que se conformaba, pues eso, con la música del momento. Camilo Sesto, que a mí no tengo nada contra él, a mí me gusta mucho, Camilo Sesto, Nino Bravo, toda esa gente, mientras los demás pues, nos apuntábamos más a esta serie de música. Ten en cuenta que a finales de los 60, como te he dicho, en la Francia del 68, toda esa gente, fue cuando el movimiento hippie sacó a la luz los temas protestas de Bob Dylan, la famosa Joan Baez, con su famosa canción de Manuel. Pues todo eso, más luego los poemas que cantaba Paco Ibáñez. Ten en cuenta que cantaba parte de poemas de Alberti, de Machado, de Góngora. Todos esos poemas, como La Paloma, por ejemplo, todos esos poemas nos hacían sentir de otra manera, claro, pero teníamos que escucharlos en casa, en el coche a escondidas, y que no nos pillara nadie. Eso no se podía poner en una discoteca, ni en un bar, ni en tu casa, que lo escuchara nadie. ¿Por qué la música censurada movió multitudes? Pues porque era la única manera que teníamos de desinhibirnos de la censura, la única manera de protestar. Podías ir, en aquellos tiempos, podías ir al campo del Barça con una bandera y cantar cosas que allí no se podía meter la censura porque eran 100.000 personas. Pero el resto de los humanos pues teníamos que reunirnos en pequeños grupos, en sedes sindicales o en los bares, en los pubs donde lo que te hablaba antes. ¿Y quiénes fueron los autores que más sufrieron los exilios? ¿O más problemas tuvieron con su música? Bueno, en principio tuvieron problemas Serrat cuando quiso cantar Eurovisión en catalán, evidentemente se lo prohibieron. Luego se demostró que era una buena canción. Los hechos son que Serrat
esa misma canción de La 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 que ganó más Eurovisión, luego se ha traducido en varios idiomas. O sea, el La 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 está hecho en español, catalán, en francés, en alemán, en inglés, en todos tipos de idiomas está hecha esa canción. Pero claro, luego claro, Serrat se tuvo que exiliar por el movimiento que hubo por el proceso de Burgos, que se exilió a México. Porque claro, cantaba poemas de Miguel Hernández, de Machado y de Alberti también. Y claro, eso lo obligó a un exilio, pero excepto Paco Ibáñez y Serrat, la verdad que no hubo mucho. Joe Jack tuvo que, no que fuera exiliado, pero si quería exhibir su música tenía que irse a la Olimpia de París, por ejemplo, que es donde cantaba también con Paco Ibáñez, o el mismo Raymond, que era valenciano. Toda esa gente tenía que cantar fuera sus canciones. Luego no estaban en el exilio, pero tenían que cantar sus canciones como si fueran exiliados. Luego venían a casa y cantaban las convencionales, evidentemente. ¿Por qué el catalán estaba tan en el punto de mira? Bueno, porque en aquellos tiempos el catalán estaba prohibido, igual que el vasco, estaba prohibido por el gobierno de Franco, por la dictadura de Franco, y claro, en aquellos tiempos pues cantar en catalán era imposible, solo podías cantarlo en la intimidad, en pequeños sitios donde nos reuniéramos los demás, pero no podías sacar un disco, que luego fue Serrat, que se atrevió a sacar discos en catalán y le costó mucho trabajo. ¿Cuándo empezaste a ver que la censura se iba suavizando? ¿Cuándo estos autores pudieron empezar a expresar sus canciones libremente? Sí, ya a partir del 72, 73, cuando ya se veía venir y que creíamos todos que Franco que se moría aunque tardó mucho en morirse, pero ya a partir de entonces, perdón, a partir de entonces ya podíamos escuchar canciones con más libertad. Ya la cosa se tranquilizó un poco, se suavizaron los términos y entonces pues ya se podían escuchar canciones así medio solapadas, que no dijeran mucho, había que leer entre líneas, pero sí se podía cantar ya en catalán. De hecho, Serrat empezó a sacar varios discos en catalán, pero bueno, era difícil. Vale, ¿y algunos ejemplos de canciones censuradas o que la letra estuviese prohibida? Bueno, pues la mayoría de poemas de Alberti, de Machado, de Hernández, la mayoría de esos poemas estaban censurados. Incluso Lorca, se han sacado canciones de ahí, de Víctor Jara, por ejemplo. Víctor Jara vino cantando canciones como Jarcha o como Vino Tinto, que cantaban andaluces de Jaén. Eso era una canción que estaba prohibidísima y era prácticamente el himno andaluz, andaluces de Jaén. ¿Quién levantó esos olivos? Pues todo eso estaba muy censurado, eso lo cantaba mucho Paco Ibáñez. Vale, ¿y cuál es la influencia respecto a la educación de la música de hoy en día? Pues yo creo que hoy en día la música tiene poca influencia en la educación, puesto que al haber mucha libertad y cada uno poder cantar lo que quiera, como pasó en los años 80 con la movida madrileña, de las manos del profesor Tierno Galván, ahí se hacía mucha reivindicación social. Ya no era tanto canción protesta, no hacía falta exiliarse, era más reivindicaciones sociales, no canción protesta ni política. Y la paradoja de que hoy en día no hay censura, pero que las letras dicen menos, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, ahora la música es muy diferente, no hay nada que reivindicar. Bueno, sí, hay que reivindicar. Lo que pasa es que, bueno, la gente tiende más a lo comercial y no tienen necesidad de andar haciendo canciones donde la gente se sienta influida por ella. Lo que pasa es que, claro, ahora al haber libertad, pues no tienen ninguna obligación, ninguna necesidad, excepto algunos grupúsculos que tipo raperos y tal, que volvemos a lo mismo, sigue siendo reivindicaciones sociales, es decir, reivindicaciones de igualdad de trato, reivindicaciones del maltrato a la mujer, todas esas cosas. Pero ya temas políticos no se censuran porque afortunadamente tenemos una democracia muy fuerte. ¿Y crees que esta música llega a los jóvenes como llegaba antes la música sin censura o hoy en día nada más que se utiliza para entretener? Nah, hoy en día únicamente es para pasarlo bien. Los jóvenes se lo pasan bien con su música y no tiene ninguna implicación política y casi ni social. Lo vemos en los movimientos políticos con la crisis y todas esas cosas, pues los jóvenes están saliendo un poco a la calle porque no tiene esa necesidad de antes, digamos que tiene una vida más complaciente. ¿Y tú qué opinas
de aquellas letras utilizadas realmente machistas para los jóvenes que tienen esos 14, 15 años, que se escuchan temas sexistas, machistas? ¿Cómo crees que debería de un padre educar a esos niños para que no les afecte socialmente esas letras? Bueno, eso es muy complicado. Es complicado la cantidad de juventud que hay que piensan de una manera que nos retorna mucho a los años 50, a los años 60. Yo pensaba que en estos años era imposible que hubiera tanto machismo entre los adolescentes, pero está contrastado que sí lo hay. Y entonces la única manera es una buena educación, hablar con los padres, que los padres lo eduquen bien, que le hagan ver que esas canciones no llevan a ningún sitio, que no tienen ningún tipo de sustancia esas canciones y lo único que tiene es un trato homófobo o machista o denigrante para la mujer. ¿Y crees que este machismo forma parte de la falta de memoria histórica que tienen los jóvenes? Evidentemente, la educación que se da ahora a los jóvenes, tanto en la escuela como en casa, pues te puedes encontrar con la mayoría de jóvenes que no saben quién es Adolfo Suárez y quién fue Franco, ni el tema de la transición política. La mayoría han nacido, sobre todo lo que ahora llaman millennials, han nacido en una vida mucho más placentera, con lo cual no tienen esa necesidad. No les veo yo muy por la labor. Pero también, claro, si la sociedad es permisiva, una cosa es libertad de expresión y otra cosa es exceso de libertad en cuanto a música que ofenden gravemente a la sensibilidad tanto de la mujer como de cualquier persona, no solo de la mujer. ¿Y qué opinas? Que las mujeres no hagamos nada por reivindicar este tipo de letras, sino que además sean de las que más gustan entre las adolescentes. Bueno, yo creo porque la gente, los adolescentes lo que buscan es el ritmo y el cachondeo y el bailar y la mayoría de las veces pues no se dan cuenta que las canciones tienen unos mensajes subliminales que ni siquiera escuchan. Porque lo que quieren es bailar, pasárselo bien y muchas de las veces incluso yo me he tenido que parar porque ha habido informes en televisión, los periódicos, donde se ha censurado una serie de canciones que nosotros, la canción del verano, que si Despacito, la del otro, de Enrique Iglesias y tal, y toda esa gente pues resulta que en el fondo tienen un contenido machista, pero como va todo el mundo al ritmo y al cachondeo, pues nadie se fija en la letra. Bueno, Juan, pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias a ti, Elena, hasta cuando quieras. Y para nuestros oyentes nos vemos mañana con más temas interesantes aquí en La Onda.